Dios te bendiga en esta noche. En nuestro deseo damos gracias a Dios por poder estar una vez más transmitiendo a través de nuestro canal de YouTube. Una voz en el desierto, hoy con un tema interesante y también un tema que edifica nuestra vida. Yo creo. Vamos a ir a Marcos capítulo 9 del 22 al 24. Dice la palabra del Señor así: y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Estamos hablando de una historia hermosa. Jesús se acercaba a sus discípulos, ellos conversaban con escribas, con fariseos, pero había un padre que había traído a su hijo y este hijo estaba atado por espíritus inmundos. La Biblia dice que cuando lo llevó a los discípulos para hacer libre el muchacho, los discípulos no pudieron libertarle. Por lo tanto, al llegar Jesús, dice que este hombre, el padre, le habla acerca de esto, que los discípulos no habían podido libertarle de esta atadura, y Jesús se proyecta para hacer la obra que él solo puede hacer. La Biblia dice que cuando se acerca al Padre, le pregunta a Jesús al Padre: ¿desde cuándo estás? El Padre le dice: desde niño, y muchas veces lo echa en el agua y en el fuego con el propósito de matarle. Y dice que le dijo el Padre a Jesús: si puedes hacer algo, ten misericordia y ayúdanos. La respuesta de Jesús no fue si yo puedo hacer algo. La respuesta de Jesús fue: si tú crees que yo lo puedo hacer, eso ocurrirá. Yo quiero decirte en esta noche que es bien importante que nosotros tengamos presente que no es si el Señor puede, porque el Señor lo puede hacer todo. Es que si tú y yo podemos creer no solamente en su existencia, sino también nosotros podemos creer en el poder que Él tiene. No solamente podemos creer que Jesús existe, sino podemos creer en la manifestación de su gloria. No solamente creer en Él, sino creerle a Él. Dios hoy nos está llamando a que nosotros podamos creer. Cuando el hombre, la mujer puede creer, el hombre y la mujer tiene confianza. El creer nos lleva a la confianza, el creer nos lleva a descansar, el creer nos lleva también a esperar en Dios. Y Dios quiere que nosotros podamos confiar. Dios quiere que nosotros para estos días podamos esperar en Él. Dios quiere que para estos días nosotros tengamos reposo y podamos descansar. Pero para esto nosotros necesitamos creer. ¿Qué significa esto? Si lo vemos de un punto de vista ilustrativo. Dice una anécdota que había un hombre que estaba por pasar unas cataratas. Y dice la anécdota que en una orilla y con una vara, poniendo una cuerda de un lugar a otro, el hombre exclamó y le dijo a la gente: ¿quiénes creen que yo pueda a través de esta cuerda ir hacia la otra orilla por encima de estas alturas? Y todo el mundo dijo: creemos que tú puedes pasar de un lado a otro a través de tu equilibrio. Y el hombre, tomando una vara, el hombre pudo caminar por aquella cuerda y el hombre llegó al otro lugar. Habían personas también esperando, todo el mundo aplaudió, todo el mundo gritó de mucha alegría, pero el hombre tomó una silla y la amarró a sus lomos. Y el hombre dijo: ¿quién puede creer que yo pueda pasar a la otra orilla a través de esta cuerda con la silla sobre mi vida y alguien sentado sobre la silla? En ese momento hubo un silencio y nadie pudo creer que este hombre pudiera pasar a la otra orilla aún por aquella cuerda con esa persona o con él sobre sus lomos. Quiero decirte que para estos días debemos de tener esa creencia, esa fe en nuestro Dios, esa confianza
que sobre sus manos nosotros podemos caminar, ser cuidados, podemos descansar y nosotros podemos esperar en Él. Jesús le dijo al hombre, no es si yo puedo, es si tú crees. Y dice la palabra que al momento el padre de familia dijo, creo, ayuda mi incredulidad. El salmista en el Salmo 119, 66 decía el salmista, enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. El salmista le decía al Señor, he creído en tu palabra, he creído en tus mandamientos. Creo que existe, pero también creo en ti y creo en tu palabra. Por lo tanto, enséñame el sentido bueno y enséñame la sabiduría. Porque cuando nosotros podemos creer, viene la revelación. Cuando podemos creer, viene el fruto de la fe. Y es la estabilidad, es la confianza y también es la bendición que nosotros hemos estado esperando. La palabra de Dios habla de un hecho muy lindo, muy hermoso que ocurrió en la iglesia primitiva. Hechos capítulo 12, a partir del versículo 5, habla que las escrituras que Pedro estaba en la cárcel. La Biblia dice que habían matado a Jacobo y ahora querían matar a Pedro. Sin embargo, la iglesia estaba orando. Dice que estaban todos reunidos ahí en casa de Juan Marcos, orando la iglesia por Pedro. Sin embargo, el Señor visita a Pedro. El Señor liberta a Pedro. Y cuando la Biblia dice que el Señor liberta a Pedro, Pedro caminando, la puerta de hierro se abrió que daba a la ciudad. Pedro sale y cuando Pedro llega a este lugar, dice la palabra que Pedro tocó la puerta. Y una joven oyó la voz de Pedro, pero sin embargo no abre la puerta. Y va a donde estaba el grupo orando y le dice, Pedro está allá afuera. Y dice la palabra que ellos rotundamente, ellos dijeron, no puede ser Pedro. Es su ángel. Sin embargo, ella perseveró de que era Pedro. Y cuando las puertas se abrieron, ellos entró Pedro. Y dice la palabra que al ver a Pedro, ellos quedaron atónitos. En ese grupo había hombres que estaban orando y creyendo que Dios podía liberar a Pedro. Pero sin embargo, en ese grupo habían personas orando, pero no creían lo suficiente que Dios pudiese libertar a Pedro. Sin embargo, Pedro fue libertado por el propósito de Dios y también por la oración. Dios nos está llamando en esta hora a que nosotros podamos creer. Dios nos está llamando a que nuestra fe pueda crecer. No solamente creer en que Él existe, sino también creer que Él abre las puertas, creer que Él sana, creer que Él está por nosotros, que defiende, aunque protege, y hallar nosotros descanso en Él a partir de que nosotros podamos creer. Jesús le dijo al hombre, no es si yo puedo, es si tú crees. Hoy Dios nos está llamando a que nuestra fe crezca y levantarnos y decir, creo en tu poder, creo en tu manifestación, creo en tu palabra. Y eso hace que yo pueda recibir la bendición de Dios. La palabra de Dios habla en el Salmo 116 del 9 al 11 y decía el salmista, confío en ti, mi Dios, aunque reconozco que estoy muy afligido. En otra traducción dice, creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera. El salmista decía, tengo muchas aflicciones, pero sin embargo, en medio de las aflicciones, yo he creído. Y cuando yo creo, en medio de las aflicciones, algo ocurre en nuestra vida. Nuestro léxico cambia. Aún en mucho que podamos estar de depresión, desanimado o en agonía, si nosotros podemos creer en ese momento, vamos a poder estar atribulados, pero no angustiados. Vamos a poder estar en apuro, pero no desesperados. Vamos a poder estar perseguidos, pero no desamparados. E inclusive vamos a poder estar derribados, pero no destruidos. Porque hemos creído en el momento de la aflicción. Y Dios tiene promesa para aquellos que pueden creer en Él.
dice la palabra, y dice, y dije en mi apresuramiento, todo hombre es mentiroso. La versión popular dice, demasiado pronto he dicho que no hay nadie en quien confiar. En medio de la tribulación, en medio de la desconfianza, el salmista creyó, dice la palabra, y habló, pero sin embargo se apresuró a decir que no había nadie en quien confiar. Hoy, cuando nosotros en medio de la tribulación podemos creer en Él, en su fidelidad, en su bondad, en su misericordia, creer en sus promesas, Dios se va a acordar de nuestra vida y Dios restaurará nuestra vida, Dios perdonará nuestra vida y aún Dios hará el milagro. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es bendecirnos y aún en medio de la tribulación Dios se va a glorificar. No vamos a decir, no hay en quién confiar. Esa es una persona que no cree. Pero cuando tú crees en el Señor y tú le crees a Dios, no solamente tú vas a confiar en Dios, no, sino que también a ese amigo que te faltó, que se rompió la confianza, tú lo vas a restaurar. A esa esposa o a ese esposo que también en un error que pudo pasar, la confianza se puede también romper y fracturar. Usted, como ha creído en Dios, usted sabe que Dios restaura y que Dios va también a la restauración y a hacer la vida y la relación. Por lo tanto, toda desconfianza se quitará, usted confiará en Dios y también usted podrá restaurar a su ser querido, usted podrá restaurar aún a su amigo en la desconfianza debido al error. Dios nos está llamando a creer en Él, no solamente a creer en Él, sino también a creer en su palabra. Cuando nosotros creemos en Dios y cuando nosotros le creemos a Dios, algo poderoso ocurre en nuestra vida también, y no solamente es la estabilidad o la confianza en nuestra vida. No solamente hallamos el descanso, sino que cuando nosotros podemos confiar en el Señor, creer en Dios, el gozo vamos a experimentarlo. Pero cuando hablamos de gozo, hablamos de un gozo inefable. Hablamos de un gozo inefable. Y en esta vida tú puedes tener gozo. ¿Por qué? Por un incremento de salario, por la compra, por un viaje, por algo que tú puedas tener en este mundo. Pero cuando hablamos de un gozo inefable, hablamos del gozo donde la expresión del hablar no puede declararlo. Cuando hablamos de inefable, hablamos de algo que nosotros no podemos explicar con nuestras palabras. Y ese es el gozo de la salvación. La salvación de nuestra alma produce un gozo en nuestra vida. El perdón, la restauración, la liberación produce un gozo en nuestra vida. Y ese gozo nosotros no podemos explicarlo con palabras porque es un gozo inefable. Pues eso ocurre cuando tú crees. Eso ocurre cuando la confianza en ti crece. En Dios, tú esperas en Él. Tú confías en Dios. Y Dios lo hace. Amén. La palabra de Dios nos enseña en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 8, escribía el apóstol Pedro y decía, a quien amáis, Pedro decía, ustedes aman al Señor, a quien amáis sin haberle visto, bendito sea el Señor. Pedro declaraba que la iglesia no había visto al Señor, pero creía en Él. Por la fe, aún sin haberle visto, le amamos. En quien creyendo, dice, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Así que Pedro decía, ustedes no han visto al Señor. Un día le verán cara a cara. Hoy vemos por un espejo. Hoy vemos y conocemos en parte, dice la palabra. Pero un día vamos a verle cara a cara. Un día nosotros vamos a conocer cómo nosotros fuimos conocidos de parte del Señor. Y cuando nosotros le veamos, ese gozo crecerá aún más en nuestra vida. Pero hoy, caminando por la fe, en medio de los días finales, en medio de la tribulación, en medio del peligro que estamos atravesando por el carácter nuestro, que empeora los días, aunque son hermosos nuestros días, porque son los únicos días que caminamos sobre la faz de la tierra.
Hoy los días son hermosos porque son nuestros días, pero son peligrosos debido a nuestro carácter, como las Escrituras dicen. Pero en medio de los días hermosos y peligrosos, nosotros confiando en el Señor y creyendo en el Señor, vamos a tener un gozo inefable, vamos a tener un gozo glorioso, como dice la palabra, que es ese gozo de la salvación. Y eso nos dará la victoria, porque el gozo de la salvación, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Por lo tanto, hoy Dios nos está llamando a que nosotros podamos creer en Él. Nosotros podamos creerle a Él. Aquel hombre le dijo: si tú puedes hacer algo por nosotros, ten misericordia. Pero Jesús le dijo: no solamente puedo hacer algo, yo puedo hacerlo todo. Lo que tú tienes que creer. Y aquel hombre, dice la palabra, que inmediatamente dijo: creo, ayuda mi incredulidad. La palabra de Dios nos enseña en el libro de Marcos capítulo 11, versículo 24. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Vamos a estar clamando al Señor, creyendo que Él tiene el poder para hacerlo, creyendo que en su misericordia podemos alcanzarlo, creyendo que en su voluntad agradable y perfecta lo podemos tener. Dios lo hará en su voluntad, pero no pongamos el obstáculo de la incredulidad, de la duda, de que nosotros no podemos recibir. Aún creemos que Él existe, pero no creemos que su misericordia pueda bendecirnos con nuestras necesidades o con lo que estamos pidiendo. Dios nos está llamando a que echemos fuera la incredulidad. Le dijo el hombre: creo en ti, ayuda mi incredulidad. La incredulidad viene a nuestras vidas, la duda llega a nuestras vidas, pero Dios nos llama a confiar en su palabra, a tener relación con Él, a ver la obra que Él solo puede hacer. La obra que Él hizo ayer, Él la hará hoy. En los días de Juan el Bautista, en los días, dice la palabra, que Juan estaba preso. Aún la Biblia dice que estaba para ser decapitado. Juan envía un mensaje a Jesús y le dice: si eres tú el que esperábamos, dínoslo. Sin embargo, el mensaje de Jesús es el siguiente: dile a Juan que los presos son libertados, los ciegos ven, y el evangelio le es predicado a todas las naciones. Hay buenas nuevas de salvación todavía. Hay buenas nuevas y también buena voluntad para el hombre, porque Jesús está a las puertas y Jesús quiere restaurar, quiere salvar y quiere sanar. No dejes de orar, pero tienes que creer. No dejes de clamar, pero tenemos que creer y tenemos que confiar. Y creyendo vamos a confiar, vamos a esperar y vamos a recibir de parte de Dios lo que Él nos ha prometido. Porque dice la palabra que si creemos, Dios abre la puerta. En esta noche cree en el Señor. No solamente para creer que Él existe, sino cree en su promesa, cree en su palabra y Dios lo hará. Dios te bendiga, es mi deseo en esta noche. Amén. Oro por ti, por mí, para que la incredulidad salga y que la fe crezca. Y no importa los días que estés orando, no importa el tiempo que estés esperando, no importa las circunstancias que puedan rodearte, como Abraham, que creyó esperanza contra esperanza. Abraham no vio que él tenía casi 100 años e inclusive que Sara era estéril. No, Abraham le creyó a Dios y dice la palabra que recibió la promesa aún fuera de tiempo. ¿Por qué? Porque Dios es todopoderoso para bendecirnos. Cierra tus ojos en esta hora y oramos. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche por este hermoso tema. Gracias porque tú nos llamas a creer. Aquel padre, Señor, le dijo: si tú puedes hacer algo, ayúdanos y ten misericordia. Pero le dijiste a aquel hombre: yo no solamente puedo, sino también tú tienes que creer. El hombre creyó, el hombre dijo: ayuda mi incredulidad. Hoy, Señor, te rogamos que ayudes nuestra incredulidad, toda duda, todo obstáculo, todo lo que venga, Señor, a oponerse, oh Dios mío, a la fe es quitado de nuestra vida. Y perseveramos en la fe, creyendo en tu promesa, creyendo en tu palabra. Tú lo harás. Y de esa manera
te esperaremos, de esa manera confiaremos, de esa manera estaremos tranquilos, porque tú peleas nuestras batallas. Bendícenos, Señor. Una vez más, bendice a tu pueblo, bendice, manifiéstate en aquellos que creen en ti, para gloria y honra de tu nombre. Padre, en el nombre de Jesús, con gracia. Amén y amén. Recuerda, solo tienes que creer, y al que cree, todo le es posible. Dios te bendiga, es mi deseo en esta noche.